Buenas tardes. Buenas tardes. Abren sus cámaras, por favor, Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Como siempre, contento, ¿verdad, Kimberly? Yeol. Excelente. Sí. Así debe ser. Bien. Veremos hoy dos contratos. Son bastante cortos, entendibles, prácticos. Hasta lo que veamos hoy, fíjense, hasta lo que veamos hoy, ingresa al segundo examen parcial. Del 23, creo que es, ¿verdad? 23 de octubre. Y se acabó el mes de octubre. No sé qué está sucediendo con el tiempo, pero ya no alcanza. Bien, veamos el contrato de participación, también conocido como negocios en participación, cuentas en participación, asociación en participación. Y también se le puede denominar como una sociedad oculta. En este tipo de contrato, fíjense bien, pues, no se constituye una sociedad. Mas, sin embargo, en la doctrina puede decirse que sí hay una sociedad oculta, que pareciera una especie de sociedad comandita o encomandita, en donde participan dos sujetos. Un gestor, que es el dueño, fíjense, o propietario de una empresa individual, que va a prestar los servicios o sus actividades con bienes, fíjense, de su patrimonio como empresa, como persona individual, pero va a recibir, entre comillas, para que entendamos, una especie de aporte del partícipe o de los partícipes que participen en esa especie de asociación. Lo que se va a pretender con ella es que ese gestor lleve a cabo negocios con esa especie de asociación o de sociedad para obtener beneficios económicos, pero donde el partícipe o partícipes no tengan ningún tipo de responsabilidad, sino que la responsabilidad la va a asumir el gestor con su propia empresa. El partícipe, al aportar dinero, bienes, etcétera, está a expensas de ese gestor de negocios, que le va a repartir, y vuelvo a decir, entre comillas, su utilidad dependiendo del monto de lo aportado, pero no va a tener, fíjense, pérdidas. Si hay ganancias, si hay utilidades, si hay buen negocio, él le va a dar parte de la proporción, el gestor, al partícipe de lo que aportó. Pero el partícipe está atrás. Este es un contrato, fíjense, particular, que se da en la práctica, sí. Puede darse en la práctica en forma verbal, pero lo recomendable es que este se lleve a cabo en forma escrita. ¿Y qué les va a servir de guía? Les va a servir de guía la constitución de una sociedad anónima, pero reducida. Pero no va a llevar razón social ni denominación social. Escuchen bien.
No va a llevar razón social ni denominación social. Se podrá identificar con el nombre comercial de la empresa y no forma una persona jurídica. Por eso se dice una sociedad oculta, cuyo objeto es obtener lucro, pero donde un solo sujeto, que es el factor, el dueño, celebre las actividades o lleve a cabo las actividades y los partícipes están ahí atrás, sin que se les mencione, sin asumir ninguna responsabilidad. Y apuntan eso. En cualquier situación se le aplicarán las normas de las sociedades colectivas. En conclusión, entonces, este es un contrato de preferencia por escrito, en la que intervienen dos sujetos, el gestor y los partícipes. Y el partícipe no tendrá ninguna responsabilidad sobre los negocios que celebre el gestor, sino quien asumirá toda la responsabilidad siempre va a ser el gestor a través de su empresa. La norma puede decir, podrá celebrarse entre dos sujetos que no son comerciantes. Sí, pero perdería su naturaleza jurídica. Uno, que es el gestor, debe de ser el comerciante. Y los partícipes no necesariamente comerciantes. Pero el gestor sí tiene que ser comerciante. ¿Forma una especie de pseudo persona? Sí. ¿Está obligado al pago de tributos? Sí. ¿Quién? El gestor, porque de él es esa empresa. Pero veamos la gravedad que pudiera ocurrir. Que la Superintendencia de Administración Tributaria la considerara una pseudo persona. Fíjense pues, en aspecto tributario, puede considerar la SAC que ese es un patrimonio independiente porque formó una sociedad o una asociación de gestión. Puede ser, porque con los criterios de la SAC debe de ser muy cuidadoso, porque eventualmente puede decirle, bueno, sí, ustedes formaron, aunque es un contrato de negocios en participación, pero se formó una sociedad oculta que tiene su propio patrimonio. Peligro, ¿verdad? Un peligro, un riesgo que puede de la noche a la mañana resurgir. Y ustedes deben de advertírselo a sus clientes, que eventualmente la Superintendencia de Administración Tributaria puede considerarlo una pseudo persona. Y vuelvo a reiterar, no tiene que llevar denominación social ni razón social. Se puede identificar con el nombre comercial de la empresa individual del gestor. Y la ley aquí no dice gestor de negocios, sino solamente dice gestor. Veamos el artículo 861 del Código de Comercio. Léalo Merari y Lisset.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Mera. Artículo 861. Bueno, capítulo octavo del contrato de participación, artículo 861, contrato de participación. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aporten. Ya se puso celoso la mascota. Lo siento, licenciado. Que le aporten bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Perdón. Gracias, Merari. Voy a leer. Dice, por el contrato de participación. Permítame, está ingresando el licenciado Cucu. Él quería darles algo diferente. Bienvenido, maestro Cucu. En un momento usted desea intervenir, ¿verdad? Posteriormente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Perdón, me hablaba, no le escuché, perdón. Si usted va a participar, digamos, algo que quería usted dar a los alumnos o era en el semestre anterior. Su micrófono. Sí, maestro. serían los contratos de compraventa, de seguros. Okay. Vale. Cuando yo termine, entonces usted sigue, maestro. Perfecto. Mucho gusto, doctor. Él quiere darles una plática respecto de lo que él como financiero ve en las compraventas internacionales, lo cual nosotros agradecemos. Sigamos con el contrato de participación. Dice, por el contrato de participación, un comerciante, lo está calificando, un comerciante, que se denomina gestor, el gestor entonces tiene que ser un comerciante. Se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes, subraya, que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Interpretando la norma, entonces, en el contrato de participación, una de las partes debe ser comerciante y se denomina gestor. Y la otra parte son los participantes, quienes le aportan bienes a ese gestor a través de ese gestor para que a través de la empresa lleve a cabo los negocios. Voy a repetir. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan, quienes aportan los participantes, bienes o servicios, con las utilidades o pérdidas que resulten una o varias operaciones de su empresa o del giro de la misma. ¿Quién es el responsable de los negocios ahí? El gestor. Subrayado, 862. No constituye persona jurídica. ¿Por qué no se constituye como persona jurídica? Porque es un contrato. ¿Oye? Antes estaba regulado en el Código Civil como un negocio económico. Se fue trasladado a el Código de Comercio al considerarse una especie de una sociedad, la que en la doctrina se conoce como una sociedad oculta. El contrato, aquí lo está calificando, de participación no estará sujeta a formalidad alguna ni a registro. No dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación social podrá usarse en relación con él. Uno, es un contrato. No forma persona jurídica. Y este contrato no está sujeto a ninguna formalidad. Quiere decir que puede celebrarse verbal
o por escrito. Y agrega que ese contrato no está obligado a registrarse en el registro mercantil. Sí, el uso de un nombre comercial. Nos queda claro que razón social y denominación social son diferentes. En consecuencia, el nombre comercial es diferente. No pueden ustedes confundir el nombre comercial con una razón social ni con una denominación social. Porque el nombre comercial le corresponde nada más a qué? A las empresas individuales que se inscriban en el registro mercantil. Pero escuchen esto. En materia de propiedad industrial, el nombre comercial bastará con el uso. Localicen en su ley de propiedad industrial, creo que ahí por el artículo 70, ¿qué es un nombre comercial? Localicen. Adrián. Artículo 71, licenciado. 71. Léalo, por favor. Ok, de acuerdo. Derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de 6 meses. No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular. Gracias. Pero se refiere al registro de la propiedad intelectual. Ahora, si ustedes inscriben la empresa en el registro mercantil, ya tiene su propio nombre comercial. Y aquí, entonces, estaría protegido. Pero yo soy el gestor oficioso y se denomina Ferretería Los Ángeles. Vienen unos partícipes o participantes y me dicen, yo quiero colaborar para que esto crezca. Te vamos a dar unos vehículos, te vamos a dar dinero. Ese es su aporte. Pero trabajará con ese nombre comercial. Ahora, cuidado con esto. Si deciden celebrar el contrato de negocios en participación y le dicen, no, formemos una empresa. Pero donde solamente estés tú como titular de la empresa. Pero pongámosle Cosío Gómez Ferretería. Aquí, Cosío y Gómez son responsables personalmente. Leamos esa segunda parte del 862. El uso de un nombre comercial que incluya nombres y apellidos, o solo apellido de los participantes, hará responder a los que hubiesen consentido como que fueran socios colectivos. Entonces, si ustedes quieren colaborar conmigo en una empresa y obtener beneficios económicos sin que ustedes tengan responsabilidad alguna, déjenme nada más con mi nombre comercial, porque el nombre comercial de la empresa me pertenece a mí y está dentro de mis bienes, dentro de mi patrimonio, porque es un bien mueble. Pero si le agregamos apellidos y se establece que esos apellidos son de los partícipes, entonces va a considerar
a estos partícipes en forma solidaria, subsidiaria ¿y qué más? Andrea. Ilimitada. E ilimitada. No le vayan a poner entonces nombres y apellidos, porque aquí ya responden en lo personal. Aún así, sea un contrato de negocios en participación. Entonces, lo que aquí manda la norma es, bueno, trabajen con el nombre de la empresa. ¿Pueden aportar los partícipes? Sí. Y no tienen ninguna responsabilidad. Y sería una especie de una sociedad oculta, pero guiada hacia lo comanditario, donde se le faculta al comanditante hacer, de tal forma que los comanditarios quedan exentos. Pero si le ponen nombre o apellido, son responsables solidariamente. Cuidado con eso. 863. Gestión propia. El gestor obrará en nombre propio, subrayado. El gestor obrará en nombre propio. Y no habrá relación jurídica entre los terceros y los participantes. Voy a repetir. El gestor obrará en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los participantes. ¿Qué está diciendo la norma aquí? Dos cosas. Uno, que no existe, porque no consta en el documento, una relación jurídica entre el gestor y los participantes. El participante está ahí. No asume ninguna responsabilidad. Dos, que los terceros, ejemplo, acreedores, podrán ir nada más contra el gestor, no contra los participantes. ¿Por qué? Porque no existe relación jurídica entre ellos. ¿Con quién sí existe relación jurídica? Isabel Barrera. Y ¿Me escucha, licenciado? lo escucho, sí. Buenas tardes. Con el gestor. Con el gestor y la empresa del gestor. Nada más. Si un tercero quiere demandar y se va contra todos los participantes, no. Solamente tiene que ir contra el gestor y su empresa. Ahora, si cometieron el error de poner nombres y apellidos, ahí le dieron toda la libertad. Porque se consideran como que fueran socios de una sociedad colectiva. 864. Para la distribución de las utilidades, fíjense, y de las pérdidas, se observará lo dispuesto en el artículo 33 de este código. Las pérdidas que correspondan a los participantes no podrán ser superiores al valor de su aportación, salvo pacto en contrario. Voy a repetirlo y por favor, Cosío, lee el artículo 33. Dice 864. Para la distribución de las utilidades y de las pérdidas, y esto solo lo vemos en sociedades, se observará lo dispuesto en el artículo 33 de este código. Las pérdidas que correspondan a los participantes, escúcheme, no podrán ser superiores al valor de su aportación, salvo pacto en contrario. Puede estar exento de pérdida de sus participantes, como pacto leonino. Fíjense que aquí sí. ¿Por qué? Porque no es una sociedad. Mas, sin embargo, está utilizando términos de una sociedad mercantil. Cuando dice utilidades, cuando dice pérdidas, cuando indica que se aplicará el artículo 33 y cuando dice monto de sus aportaciones. Entonces, tiene razón la doctrina en indicar que es una sociedad oculta, donde él
participante no tiene responsabilidad alguna ni relación jurídica con los terceros. Artículo 33, Alan. Con gusto. Artículo 33. Distribución de utilidades y pérdidas. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. 1. La distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. 2. Si en el contrato se estipula la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión de las unas sirva para las otras. 3. La participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. 4. Si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. 5. El socio o socios industriales soportarán las pérdidas, sino en la parte que exceda del capital. El socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponden según las normas anteriores. Bien, gracias, maestro Ana. Aquí, el pacto leonino que sigue en el siguiente artículo no sería aplicable. Porque solamente él podrá soportar las pérdidas o ganancias de acuerdo al monto de su aportación. Y dice, salvo. Pueden disponer lo contrario. Pero recuerden, este es un contrato. Y fíjense cómo finaliza el 865. Disposiciones supletorias. En lo no previsto en el contrato, vuelve a repetir, contrato, se aplicarán las reglas sobre información, fíjense, sobre información, derecho de intervención de los socios que no sean administradores, rendición de cuentas y disolución, que sean aplicables a la sociedad colectiva. Información. Quiere decir que si ustedes van a constituir, no constituir, van a formalizar un contrato de participación, tendrán que seguirse con las reglas de sociedades mercantiles, ¿sí? Y cualquier eventualidad que pueda surgir, se le aplicarán las normas de la sociedad colectiva. Si han agregado al nombre comercial nombres o apellidos de los participantes, entonces la ley la puede llegar a considerar una sociedad, aunque sea oculta, que le serán aplicables las normas de la sociedad colectiva. ¿Alguna duda para darles alguna copia ahorita? Ana, a ver, maestro. A mí lo que me queda un poco de duda es cómo alguien va a tomar ese gran riesgo de gestionar para otros, pero tomando el riesgo para él mismo y a los otros no les toca riesgo. Es bien, ¿cómo le explicar? Yo como negociante me costaría aceptar ese riesgo tan grande, a menos que la ganancia sea muy alta, ¿no? Sí. ¿Este contrato se da en la práctica, Alan? Sí. Es usual, fíjese. Sí lo he visto Y apalabrado, además, que a veces pide a alguien dinero o a alguien ajá, y sí, él gestiona, pero no lo había visto en forma de contrato. sí, puede darse y se da en la práctica,
Pero usted, para asociarse, pongamos ese término, va a tener que tener la confianza de ese amigo, si usted es el gestor. Y viceversa también, los participantes, la confianza en que el gestor va a hacer las cosas correctas. Él solamente que quiere estar oculto. El negocio es bueno. ¿Para qué me voy a meter a ser socio si me puedo ver en peligro? Ahora, fíjese que esas normas regularmente tienen carácter confidencial, esos contratos, porque no está obligado usted a inscribirlo en el registro mercantil, ni en ningún registro. Alan, veo que tu negocio va muy bien en la construcción, Alan. Venimos Manuel, Isaac y yo. Y decimos, mira, queremos invertir en tu negocio. Sin que aparezcamos como socios. Simplemente aparecemos en la escritura, en el documento privado, lo que sea, con firmas legalizadas o sin firmas ilegalizadas. Solo queremos obtener utilidades buenas de acuerdo a nuestro monto de aportación. Y usted dice, de acuerdo. Está bien, muchachos. Le damos cada uno 50,000 quetzales. ¿Y queda incorporado en el documento? Sí. Y de acuerdo a esa aportación, usted va a repartir las utilidades. Pero cualquier problema que haya, Manuel, Isaac y yo no tenemos ninguna responsabilidad. Solo queremos nuestras utilidades. Y eventualmente le podemos decir, Alan, si hay pérdidas, no asumimos. Pero nos tenés que devolver, escuche bien, nuestra aportación. Sí, creo que Lo ya cual lo no vi. ocurre ahorita, Alan, lo cual no ocurre en las sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque en forma automática pasan a ser propiedad, lo que hayamos aportado, de la sociedad, porque tiene su propia personalidad jurídica. En cambio, aquí no formó persona jurídica, sino que simplemente es un contrato. A ver, maestro Ana. No, yo me había percatado que hay a mí me gusta ver mucho un programa de alguien que rescata talleres y los contratos son de este tipo. Y no me había percatado que él en realidad le da dinero a los talleres para levantarlos, les da su know-how, pero el contrato es privado entre ellos y la empresa anterior sigue subsistiendo. O sea, es cabal lo que usted nos está explicando ahorita. Así es. Por ejemplo, en Estados Unidos se da, pero ahí pongamos que hay sociedades. Y le dicen, mira, está mal administrado este restaurante o este establecimiento. Pero si él ve posibilidades económicas, le dice, voy a invertir, pero paso a ser socio en el 50%. En cambio, aquí no. Alan, te voy a aportar, Manuel y yo. Pero no nos vas a meter a nosotros en problemas. Los terceros no tienen nada que ver, ni somos personas jurídicas. Y esto, por favor, lo mantienes confidencial. Solo es un negocio entre tú y yo. Ahora, si empezamos con pleitos, vamos ya a lo procesal. Y sucede que nos percatamos que el maestro Alan, el ingeniero Alan, no está haciendo las cosas en forma correcta, porque tenemos que llevar contabilidad. Lo llevamos a un juez. ¿Es posible? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es un contrato. Y fíjese, señor juez, que Alan, usted que no nos ha repartido estas utilidades. Y de acuerdo a los libros, hay utilidades y él no nos la da. O Alan, ahorita Manuel, Isaac, o Alan se apropió
cuidado, porque sí podemos llevarlo, Manuel Isaac y yo, a un proceso civil y si es de tal magnitud, a un proceso penal. Sí, Isaac. Sí, licenciado, me surge la duda con el tema de cómo se puede, digamos, reportar si se supone que, bueno, entiendo yo que la idea más o menos de esto pasa por hacer como medio clandestina la aportación, ¿verdad? No hay un registro como, pero sí se tiene que llevar un registro contable, me imagino. Por supuesto. Pero no se ingresa el nombre de la persona que lo otorgó. O se tiene que registrar. Eso está en el contrato. Eso está en el contrato. Eso está en el contrato. Sí, porque me da Manuel Isaac aporta 50,000 y Ovidio Parra 50,000. Eso está en el contrato. Me da la Porque impresión que podría, de ahí van a ser las utilidades y ganancias. se podría prestar un poquito como para lavado de activos. Me da la imagen. O sea, es la duda que me surge, ¿verdad? Que cómo la SAT podría verificar. Como lo hicieran en una sociedad anónima, puede hacerlo de aquí también, por supuesto. Por supuesto que sí, Isaac. Por supuesto. Sí, Terni. Buenas tardes. Esto Buenas es tardes. algo, fíjense que se me viene a la mente ahorita que Manuel menciona clandestino y que se puede dar, pues, prestar a lavado de dinero. Si a ustedes les hace ruido el nombre de Roxana Valdetti, por ejemplo, ellos en negociaciones hicieron este tipo de cosas. Por eso, si gustan, trabajemos una parte ahí de su artículo 861, porque aquí va la doctrina con la ley, ¿verdad? Entonces, anoten ahí en doctrina, sí se le conoce como un contrato, fíjense, en doctrina, y no se vayan a confundir porque esta no es una sociedad, ¿verdad? En doctrina se le conoce como contrato de sociedad escondida o sociedad de cartón. Sociedad de cartón porque es temporal y porque hay cosas que no se dan a conocer al 100%, ¿verdad? Lo relacionan también con el artículo 2.2 del Código Tributario, puesto que lleva un NIT. 2.2 del Código Tributario. Este es el contrato de participación. Artículo 862, sabemos que no constituye persona jurídica, entonces eso subrayenlo. Si no constituye persona jurídica, tampoco va a llevar una denominación social. Ahí lo establece el artículo 862. Ninguna razón social. Pero, digamos, con respecto a lo clandestino que mencionaba Manuel, aquí sería cuestión de ¿cómo diríamos? Los principios filosóficos y esto lo vamos a mencionar siempre, de la contratación mercantil, hacen énfasis en la buena fe y la verdad sabida, ¿verdad? Entonces, en contraposición con la palabra clandestino, ya se me hace algo a mí que se me hace como algo que se hace oculto, se hace bajo parámetros de ardid, de argucia, de mala fe, ¿sí? Entonces, si fueran actos de mala fe, el Código de Comercio no lo regularía. Es que el Código de Comercio lo tiene aún en el año 2024 y la Corte de Constitucionalidad no ha declarado inconstitucional este capítulo 8 porque se supone que los parámetros son la buena fe. Pero miren cómo la doctrina también hace cierto ruido al respecto, porque a mí no me gustaría contratar con un gestor para hacer actos clandestinamente. Ojo ahí con esa palabra que la utilizó él muy bien en este caso. Porque esto no es que sean cuestiones escondidas, sino es la naturaleza en sí del contrato, ¿verdad? Es así. Hay apertura, fíjense que ni siquiera es un contrato atípico. Por ponerles un ejemplo con los contratos atípicos, una persona puede contratar a alguien, ¿verdad? Y inventarse el contrato, pero la doctrina indica que estos contratos, fíjense, son atípicos porque no están establecidos en una ley. Me explico, aquí estamos haciendo una comparación. No están establecidos en una ley como tal, pero no por eso van a ser contrarios a la moral, a la ley, a las buenas costumbres.
¿Me explico? ¿Han visto ustedes, y esto se los pongo como ejemplo con respecto al contrato de participación, y ahorita vamos a encontrar la relación? No es un contrato ilícito, el contrato de participación, ¿vieron? Tampoco es un contrato para que vayamos a hacer cosas clandestinas. Sí pareciera, porque como les digo, en el caso de esta señora Valdetti, que utilizaban testaferros, por eso cuando a ellos los detuvieron, se fue también gente inocente, ¿va ustedes? Y como ustedes saben que nadie puede desconocer la ley, nadie puede alegar ignorancia a la ley, les voy a poner un ejemplo. ¿Han visto ustedes en los programas de televisión que hay gente que aplaude, que hace ruido y a veces gritan? Fíjense que esas personas están ahí trabajando bajo un contrato. Solo son contratadas para hacer ruido y les pagan. Una vez terminan el contrato, se van. Lo mismo han visto ustedes, por ejemplo, puede darse el caso de jóvenes en algún velorio al que ustedes van para el cafecito y vean ahí mucha gente llorando. Yo no sabía que tanta familia tenía. No, lo que pasa es que a la persona no la querían y contrataron gente para que fuera a llorar al contrato de CRY, se le llama, fíjense. Y es un contrato atípico. Y es un contrato que la ley lo respeta, la constitución política lo respeta y la gente va, llora un montón, hace el drama, le pagan y se van. Y ese es un contrato respetado, pues, utilizado también. Entonces, hablando ahora de contrato típico, que es el contrato de participación, no es contrario a la ley, tampoco es contrario a las buenas costumbres. Entonces, hagamos un cuadro ahí en el espacio que les quede o bien en una hojita que puedan adherir ahí a su código y anoten ahí sociedad anónima. Vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo para que les quede claro. Recordemos que el contrato de participación únicamente es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Corresponde a un gestor, según el 861, que se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resultan de una o varias operaciones de su empresa. Fíjense que habla de empresa. Esa palabra empresa subrayenla, porque aquí, hasta donde yo he leído, no dice sociedad, ¿verdad? No dice sociedad, dice empresa. Entonces, empezando por ahí, estamos hablando de actos de comercio que no tienen nada que ver con acciones y con el giro especialmente interno de la sociedad. No, tiene que ver con la empresa o del giro de la empresa. Entonces, anotemos sociedad anónima, diferencia con sociedad de cartón, haciendo el énfasis de que este contrato no es sociedad. Solamente vamos a hacer un símil acá para que nos quede claro la diferencia entre una SA y un contrato de participación conocido en doctrina como sociedad de cartón. Se le conoce como, fíjense que en doctrina, la doctrina lo reconoce como una sociedad porque hay varias personas. Un gestor, partícipes, hay acuerdo de voluntades, hay actos de comercio, hay ganancias. Entonces, por esa razón se le llama sociedad de cartón. Una vez realizado el objeto para el cual fue formada elaborado este contrato y unidas esas personas, se disuelve. Se les paga y ya quedamos. Se cumplió con el contrato. ¿Sí? Por eso es de cartón, porque es temporal. Una vez cumplido, repito, se disuelve. Sociedad anónima. Está en el libro primero del Código de Comercio. Sigo en el cuadro de sociedad anónima. Se inscribe en el RM, o sea, registro mercantil. Contiene socios o accionistas. Su plazo es indefinido. Y lo importante acá, es una persona jurídica.
Aquí les puedo dar una lista de diferencias porque podemos incluir las acciones, tiene órgano de soberanía, de fiscalización, órgano de vigilancia, órgano soberano, ¿sí? Una sociedad anónima. Requiere quórum para sus quórum de presencia, quórum para la toma de decisiones, o sea, una cantidad de cualidades que podemos indicar de una SA. Vámonos ahora a la sociedad de cartón. Está en el libro cuarto del Código de Comercio. No se inscribe. Contiene gestor y participantes. No es persona jurídica. Es temporal. Vámonos al cuadro de SA. En el cuadro de sociedad anónima, anoten, tiene denominación social. En el cuadro de sociedad anónima. Tiene denominación social. Ahora vámonos al cuadro de sociedad de cartón. Tiene nombre comercial. Y esto lo establece, vamos a ver, el último párrafo del 862. Podríamos decir en palabras muy corrientes entonces que el gestor es el comerciante alrededor de quien están los participantes. Artículo 863. Los elementos personales de este tipo de contrato es el gestor, los participantes y los clientes. Ahora fíjense que solo por el hecho de contener un número de identificación tributaria, la SAT lo va a considerar como una pseudo persona con derechos y obligaciones. Doctor. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta respecto de este contrato? Sí, es muy sencillo. Por favor, maestro Carlos Cucú, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, doctor. Voy a intentar presentar. ¿Me confirman, por favor? Si se logra compartir. Sí, está bien, maestro Cucú. Pongamos atención a lo que el maestro Cucú nos va a aportar en las clases que nos enriquece bastante lo que él aporta por sus conocimientos en esta materia y como maestro en la Universidad del Valle y otras universidades. Muchísimas gracias, maestro Cuco. Por favor, proceda. Gracias, doctor. Esta es una presentación que preparamos el año pasado para siempre compañeros del 10º semestre y que también lo he compartido con otros cursos siempre en la Universidad de San Carlos y en la Universidad del Valle. Aquí lo que se pretende es poder tomar en cuenta los diferentes cursos de derecho mercantil, desde la creación de una sociedad anónima a también poder tomar en cuenta los títulos de crédito y en el 10º semestre que se lleva lo que son los contratos, diferentes contratos, ya usted ya hemos venido observando y hemos venido pues viendo durante estos días
Y pues le compartía al doctor que es interesante poder ver cómo se aplica en la práctica cada uno de estas instituciones del derecho mercantil. Entonces, para ello, vamos entonces a ir platicando acerca de la globalización del comercio. Lo que busca es poder aperturar fronteras en los demás países. Y Guatemala tiene la oportunidad para poder hacerlo. Y nuestro código mercantil, perdón, nuestro código de comercio también nos habla de lo que es el contrato mercantil internacional. Esto lo podemos encontrar en el título 2, contratos mercantiles, de lo que se refiere a lo que es la compraventa mercantil. Ahí vamos a ver cómo es que se lleva a cabo una venta a nivel internacional. Entonces, derivado de la experiencia que he tenido de exportar a diferentes países, tanto Medio Oriente, Europa, países como Alemania, Inglaterra, países árabes, incluso Canadá, etcétera. Entonces he podido tener un poco las herramientas, he utilizado las herramientas del derecho mercantil para poder ponerlas en práctica. Entonces, como valor agregado, pues quería pues comentarles acerca de cómo es que se hace una compraventa, un contrato de compraventa internacional. Si lo vemos desde el punto de vista, aquí vamos a exportar producto a otro país y para ello debemos de tener cierta calificación para poder hacerlo en lo que es la Asociación de Exportadores. Esto, ellos nos dan el derecho o la calificación, si se puede decir así, para poder autorizar todas nuestras exportaciones, ya sea exportación de café, de cardamomo, de miel, ajonjolí, achote, etcétera. Hemos exportado diferentes productos. Entonces, lo que hace la Asociación de Exportadores es proveernos una herramienta electrónica que se llama SEADEX, que es el sistema de autorización de exportaciones. Es aquí donde nosotros realizamos esos trámites en la ventanilla única de exportaciones. Ahí se nos concede las herramientas necesarias. Aquí vamos en este portal, nosotros vamos a poder también desarrollar lo que es la declaración única aduanera. Esta es parte de la documentación necesaria para poder, ¿qué les digo? En la aduana, cuando llegue el producto en la aduana, ya sea aduana del puerto marítimo o una aduana que se utilice vía aérea, siempre se van a requerir esta declaración jurada. Ahí se llevan pormenores en esa declaración de los datos, qué tipo de mercadería, descripción de bultos, el valor en dólares, el valor, el monto de los kilos, en general, todos los datos necesarios para poder exportar. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué nos habla esto? ¿Qué tiene que ver con el derecho mercantil? Deme unos minutos y vamos a encontrar ahí para qué nos va a servir. También es necesario un certificado fitosanitario, una licencia del Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, hemos exportado miel de abejas a Alemania y es necesario poder tener estos certificados donde no contienen ciertos químicos o ciertos elementos que contaminen el alimento. Entonces, necesariamente tenemos que tener estos certificados. Muy bien, una vez que ya reunimos las licencias, los certificados para poder exportar, entonces nosotros como empresa lo que hacemos es crear una carta de porte. La carta de porte, como ustedes recordarán en su curso de Derecho Mercantil, es uno de los títulos de crédito que se utilizan, pero ¿para qué sirve la carta de porte? Básicamente es un título que representa mercadería y eso lo tenemos en el artículo 588. Esta carta de porte nos permite a nosotros poder
elaborar un documento donde conste la propiedad de la mercadería. Es decir, que ese documento va a amparar al transportista de que el dueño o el destinatario de ese producto va a ser el único que puede desalmacenar ese producto. Entonces, la carta de porte lo que hace es poder permitir trasladar, ¿sí?, el producto de un lugar a otro. Pero esto es necesario poder llenar ciertos requisitos. Como se vio hace unos días, es este contrato de transporte. Aquí ya vamos entrando al otro contrato, un contrato de transporte, donde si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos lo que es un remitente, un agente cargador o embarcador, si se puede llamar así, un consignatario, a quien se va a dirigir. Toda esta información está consignada en el contrato de transporte. Entonces, en este contrato de transporte, nosotros le estamos facultando al transportista el poder trasladar nuestro producto hacia otro país. Es por eso que es necesario poder detallar la información, poder incluir a detalle quién es el nombre de la sociedad, la dirección, su teléfono, la cantidad de bultos, etcétera. Ok, muy bien, pero el doctor mencionaba que muchas veces se puede también utilizar un contrato de transporte o se puede realizar un contrato de transporte multimodal, es decir, trasladarlo vía terrestre que nos lo permita llevar de la bodega, digamos que en Cobán, trasladamos de allí hacia el puerto, al puerto Santo Tomás de Castilla. Entonces, una vez que llega al puerto Santo Tomás de Castilla, nosotros ya tenemos que tener otro título que en este caso se llama el conocimiento de embarque, ¿sí? Que es siempre un título de crédito, pero si ustedes se dan cuenta, es aquel que vamos a utilizar. Si es vía marítima, vamos a llamarlo conocimiento de embarque o el llamado Bill of Lading, ¿sí? O si es vía terrestre, le vamos a llamar carta de porte. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado necesario, porque estos documentos son los que representan la propiedad. ¿De quién? De la empresa que está mandando el producto. Y esos mismos documentos, como les mencioné al inicio, esto está regulado en el artículo 695, donde nos habla de la compraventa mercantil, pero tiene una particularidad que dice que es una venta contra documentos. Entonces, si es una venta contra documentos, significa de que nosotros vamos a tener que llevar estos documentos físicamente a nuestros clientes. Vamos a tomar, por ejemplo, Alemania. Cuando llegue allá el producto a Alemania, vamos a entregar todo este legajo de documentos, todo ese expediente de documentos que incluye licencias, que incluye la carta de porte o el conocimiento de embarque, etcétera. Esto es el llamado venta contra documentos. Entonces, también adicional a esto, yo voy a entregar una factura, pero póngame atención en esto. Aquí, en esta factura, se va a consolidar el contrato internacional, contrato de compraventa internacional. Aquí vamos a tomar en cuenta ciertos Incoterms. Estos Incoterms que están regulados en el 698, 99 y 697, 98 y 99. Los Incoterms nos van a permitir a nosotros determinar la forma en que nosotros vamos a vender. Si vamos a vender hasta el puerto Santo Tomás de Castilla, o
hasta la bodega de mi cliente. Sí, que es el llamado SIF. Si es FOB, es aquel que yo voy a cargar, voy a llevar el producto hasta cargarlo en el buque. En este caso, habíamos puesto aquí Maersk Line. Cuando ya esté adentro del buque, a eso yo le voy a llamar una venta FOB. Es decir, que mi riesgo como vendedor va a llegar hasta ahí. Ahora bien, si nosotros queremos hacer una venta más completa, o más bien dicho, el cliente nos dice, no, yo quiero que el riesgo no me quede solo hasta en el puerto Santo Tomás, yo quiero hasta el puerto de Hamburgo, por decirles un dato. Entonces, vamos a negociar y decimos, bueno, no va a ser FOB, sino que va a ser, en este caso, SIF. Pero vean ahí de que al negociar con precio SIF, le estamos agregando unos costos adicionales, gastos adicionales. ¿Cuál va a ser? El transporte internacional, es decir, el transporte del buque. Aquí yo voy a incluir en mi factura el costo de la mercadería, el costo del buque y el costo del seguro internacional. Aquí nuevamente empezamos ya con el otro contrato de seguro. El contrato de seguro, ¿cómo funciona? Bueno, el contrato de seguro es una prima que se paga, o es decir, un porcentaje que pagamos. Con mucho gusto, Alan. A lo mejor tal vez cuando finalice vamos a darle la palabra, con mucho gusto. Entonces, Es en al ese momento que después se va a pasar de esta rápido. Solo explíquenos por qué esta factura no tiene derecho a crédito fiscal. Ya, se la respondo un momentito, Alan. Solo voy a terminar la idea. Bueno, si quieres se lo digo de una vez para que no se quede con la duda. Porque esta es una venta internacional, Alan. ¿Sí? Si fuera una venta local, estaríamos hablando de una factura cambiaria. Pero como es una venta internacional, usted no le puede cargar el IVA al cliente que está en Alemania, ¿verdad? Entonces, aquí no aplica cargar el IVA. Ahí le puedo dar yo el artículo ahí del Código Tributario. Entonces, como es una venta internacional, no aplica el impuesto al valor agregado. Muy bien. Vamos entonces a recapitular. Precio de la mercadería más el costo del embarque o lo que es el flete marítimo o flete aéreo, si se quiere vía aérea, y el costo del seguro, que era donde me quedé. El costo de seguro es un porcentaje del valor de la mercadería. Oscila entre un 5 a un 7% normalmente. Eso es lo que cuesta asegurar ese embarque. Es decir, de que si el cliente dice, bueno, despáchame la mercadería, pero quiero cubrirme todos los riesgos. Perfecto. Entonces, factúrame SIF. Al facturarle SIF, estoy yo en el contrato de compraventa internacional, estoy incluyendo de que la mercadería está asegurada hasta lo que es el puerto de Hamburgo, Alemania. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan los Incoterms. Aquí en esta gráfica, como mencioné en el artículo 697, 98 y 99, aquí nos deja más claro, por ejemplo, al hablar de lo que es el Incoterms o la venta FOB. Si ustedes ven aquí en FOB y se ubican, van a ver los círculos de color celeste, azul, no sé cómo le aparezca en su ventana por ahí, en su computadora. Ahí les va a permitir a ustedes ver los riesgos. Por ejemplo, en el precio FOB dice que el embarcador, el que va a mandar el producto, la empresa que va a exportar va a tener que correr con los gastos de embalaje, con los gastos de carga del camión terrestre, con los gastos de básicamente
las grúas que hay en el puerto de Santo Tomás de Castilla. Si ustedes se dan cuenta, el precio FOB dice, bueno, los costos hasta la manipulación de la mercadería en el puerto. Yo con mucho gusto les voy a compartir esta presentación para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan ir a detalle. Y luego vemos el costo CIF. El costo CIF, como yo lo mencioné anteriormente, si ustedes ven aquí, siempre en esta pantalla dice que adicional a los costos que ya le mencioné, incluye el transporte principal y el seguro de mercadería. Es decir, que aquí la negociación se incluyó hasta el puerto de Hamburgo. A partir del puerto de Hamburgo ya es el riesgo del comprador. Muy bien, una vez que ya finalizamos la negociación, entonces, ¿qué contratos hemos visto? El contrato de compra-venta internacional, el contrato de seguro, que es una prima que me permite a mí establecer desde dónde yo aseguro, que en este caso desde la salida de Cobán hasta, si es FO, hasta el puerto de Hamburgo. Si es IF. Ahora, si es FO, solamente el seguro va a llegar de la bodega de Cobán hasta el puerto de Santo Tomás de Castilla. Hasta ahí es la responsabilidad del vendedor. Y a partir de que se cargue en el buque, corre por cuenta del comprador. A diferencia del CIF, no. El CIF va hasta el puerto de Hamburgo. Muy bien. Para ir terminando, jóvenes, ya llegó la mercadería a Hamburgo, Alemania. Entonces vengo yo como exportador, tomo todos los documentos, la licencia de exportación, la carta de porte, el conocimiento de embarque, la factura de exportación, todos los documentos concernientes, ¿sí? Esto los pongo en un sobre, se los entrego al banco, digamos Banco Agromercantil. El banco se encarga de llevar todos los documentos y los manda vía DHL hacia Alemania. Aquí yo puse un banco de Arabia Saudita, pero es lo mismo. Llega allá vía DHL, llega al banco de Alemania y en el banco de Alemania llega el sobre y le notifican a mi cliente. Y mi cliente se va a encargar en ese momento de revisar los documentos. Una vez que él tenga los documentos notificados de que ya están los documentos en el banco, él tiene que desembolsar la transferencia, en este caso los euros, tiene que depositar los euros allá en el banco de Alemania, que a su vez, una vez que ya ha efectuado el pago, le entregan todos los documentos. Por eso, en el artículo 695 habla de que es una venta contra documentos. ¿Sí? Se entregaron los documentos y en ese momento, al pagar, al depositar allá en el Banco de Alemania, mi cliente, en ese momento ya es el propietario. Trasladé la propiedad de esas mercaderías al cliente contra el pago de esos documentos. Muy bien, una vez que llegó allá el pago, regresa los fondos al Banco Agromercantil y Banco Agromercantil me notifica, ya recibí su pago y usted me dice cómo quiere los dólares, los quiere los euros, los quiere en dólares o euros o los quiere en quetzales. Y en esto se cierra el ciclo, jóvenes, de una venta. Cuando ya llegan los fondos al Banco de Guatemala, al banco Agromercantil, pero que se notifica siempre al Banco de Guatemala para que el Banco de Guatemala lleva un control de las operaciones de exportación. Entonces, esta sería una mezcla de varias instituciones de derecho mercantil. Muy bien, estaría yo anuente si usted tiene alguna duda, con mucho gusto. Compañero Alan, a la orden. Estoy viendo que eso es toda una ciencia, eso de enviar mercadería y
Y parece que también es una institución entre bancos, ¿verdad? Porque uno contrata en realidad a un banco en Guatemala para que se entienda con otro banco en el otro país, ¿verdad? Así es, así es. Mi cliente me tiene que indicar quién es el banco en el país de destino. Él me va a dar a mí las instrucciones para yo enviarle los documentos. Y es bien particular, bien interesante. La verdad es que dentro de las diferentes modalidades de exportación, pues hemos también hecho no solamente venta contra documentos, sino también hemos hecho venta contra letra de cambio. En vez de llevar los documentos, le mandamos una letra de cambio donde firma, aceptando, etcétera, a 30 días adicionales para pagar, para cancelarnos la mercadería. O sea, diferentes modalidades. Pero es bien, bien interesante y que es importante. ¿Qué tiene que ver con nosotros los abogados? Mucho, mucho, porque en algún momento a nosotros se nos van a acercar para poder solicitar nuestra o compraventa de este tipo. ¿Alguien más? ¿Algún compañero? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, si Perdón, no, yo sí tengo una. Por adelante, mera doctor. curiosidad, nada más, más o menos cuánto tiempo se tardan ustedes, porque, o sea, fuera de la producción, de lo que vayan a exportar, en los permisos, en que decía usted que había unas licencias para conservar los productos y demás, más o menos cuánto tiempo es desde que ustedes empiezan este proceso hasta que ya el cliente les ha pagado o que ya tienen ustedes el dinero acá. Sí, eso es muy importante poder conocerlo porque, viera, a partir de que nosotros ya tenemos el producto terminado en bodega, se lleva entre una semana para poder recuperar todos los documentos. Porque una vez que ya tengamos nosotros el embalaje, porque todo eso tiene que ir dentro de los documentos, la cantidad de bultos, cajas, la fecha de expiración, etcétera. Eso se llevan 8 días recopilar toda esta papelería. A partir de ahí lo mandamos nosotros al cliente, al banco del cliente y se llevan alrededor de 30 a 40 días aproximadamente para nosotros recibir el pago. Así sería, aunque el producto no llegue, pero el cliente ya tiene la certeza que tiene los documentos y algunas veces primero llegan los documentos, lógicamente porque va por avión, llega primero, pero él va y retira los documentos y solo espera que llegue que llegue al puerto para poder ir a desalmacenar. Así sería, pero sería en total aproximadamente 45 a 50 días el tiempo de que nosotros ya tengamos los fondos en Guatemala. Así sería, María Isabel. Gracias. A la orden. Excelente aportación, mi estimado maestro, que nos ejemplifica lo que es el contrato de compra-venta mercantil. Aquí debemos de tomar muy en cuenta, estimados compañeros, que no es una compraventa como lo vimos en derecho civil, sino que es una compraventa internacional que se lleva a cabo a través de documentos. No estamos viendo la formalidad de un contrato escrito, sino que se está dando, si es compraventa internacional, a través de las diversas comunicaciones que pueden tener el vendedor y comprador, el banco o los bancos que se ven involucrados. Y dentro de esa negociación, ya ustedes se fijaron, van los Incoterms, que son los términos internacionales de la compraventa mercantil. El seguro, el transporte y tocó también hacia el lugar donde va a ir la mercadería y cuándo se va a perfeccionar la compraventa hasta que sea recibido. Es decir, esto es de conocimiento del abogado y notario, que de una u otra forma tiene que conocer del tema y que eventualmente va a ser preguntado
por la sociedad que se encarga de esas exportaciones. Entonces aquí hay mercaderías de por medio, porque esos documentos representan mercaderías que se transforma después, por supuesto, para el pago en dinero. La aportación del doctor, del maestro Cucú, nos ejemplifica en forma práctica qué es este tipo de compraventa. No de la que aprendimos en Derecho Civil. Gracias por su aporte y conocimiento, como siempre, maestro Cucú. Estoy Agradezco siempre a la orden, doctor, y los compañeros también. en lo personal esta valiosa colaboración. A la orden. Damos por terminada la clase. Va a ingresar la del examen hasta, ahorita Kimber, hasta el contrato que vimos hoy, que fue el contrato de negocios en participación. No tocamos ya el contrato de hospedaje. Sí, Kimber, Yaul. Licenciado, perdone, yo tengo unas preguntas antes del parcial. Entonces, me surge duda por si en dado caso se evalúa ese contenido, pero que es un contenido que no me quedó muy claro. Solo son 3 preguntas. ¿Qué contenido? Es sobre el contrato de descuento y de factoraje. ¿Eso ingresa también, Yaul? Sí, pero tengo unas preguntas sobre esos contratos. No sé si lo puedo hacer. Sí, Yaul. Sí. Bueno, después de haber estudiado y analizado la ley, pues en el artículo 24 habla sobre el registro de garantías mobiliarias. Entonces, mi primera pregunta es si es obligatorio realizar esta inscripción para que sea, por ejemplo, para que sea válido el contrato. Yaul, me extraña, por supuesto. Sí. Si dieron en prenda, usted tiene que inscribirlo, garantizar el pago de la obligación. Y en caso no se haga efectivo, entonces usted ya tiene un título ejecutivo para demandar. Muy bien. ¿Qué vía? Esa es mi otra pregunta. Por ejemplo, aquí yo comprendo de que cuando es un contrato que involucra títulos de crédito, vamos a recurrir al Código de Comercio y a su vía de cobro, que sería un juicio ejecutivo, pero aquí va la pregunta si es un juicio ejecutivo de acción cambiaria. No. Solo juicio ejecutivo. Cuando los títulos de crédito incorporen una garantía real, en este caso, un juicio ejecutivo en vía de apremio. Si lo plantea como acción cambiaria, no le va a proceder y le van a plantear una excepción de la falta de condiciones a que está sujeto el derecho. Muy bien. Bueno, esas son mis 2 dudas con respecto a estos contratos. Ahora, en el caso del contrato de transporte, me surgió duda ya que el semestre pasado, cuando hablamos de la carta de porte y el conocimiento de embarque, vimos que se debe de realizar una concesión estatal, ¿verdad? Para lo de las rutas. Entonces, mi pregunta es, en nuestro país, para que se realice la concesión, ¿es a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, o es a través de la Dirección General de Transportes, o si es dependiendo de cada municipalidad? El ministerio. ¿Qué dice? Concesión estatal. Es que están menos raros los términos, yo no lo entiendo. Pero ahora ya me quedó bien clara la duda. Claro, ministerio. Sí. No puede ser una municipalidad, no puede ser la dirección de transporte, que tienen diferentes funciones dentro del aparato estatal. Pero cuando se refiere concesión estatal, se está refiriendo al ministerio. Y es que si es solo la municipalidad, el límite sería, o sea, determinado límite, porque recordemos que la municipalidad atiende solamente al municipio, a la ciudad
terruño, diría, que está formando todo un departamento. Y si, digamos, el transporte requiere pasar por varios departamentos y varios municipios, todas las municipalidades, entonces mejor se va a cubrir lo que es el ministerio, porque es una concesión estatal, ya tiene un peso, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahora solo tenía la última consulta con respecto a la solicitud que les hice. No sé si procede o me tengo que evaluar normal. Lo vamos a llevar a cabo el día del examen, Joel. Es un desafío fuerte, Joel, que de veras conlleva mi admiración. Oye, créame, Joel, va usted contra todo y básicamente lo que nos muestra es un profundo interés, es la fuerza que usted tiene para enfrentar un desafío y usted mismo se los pone enfrente y se aprecia, ¿verdad? Estudie, relacione leyes, analice, haga esquemas y prepárese, ¿sí? Muy bien, gracias por la Se información. están preguntando por qué hace esa pregunta Yeol, porque Yeol quiere examinarse bajo su responsabilidad en forma verbal. Y se lo vamos a conceder. Pero es el riesgo. Sí, porque no va a ser lo mismo amigable, ¿verdad, doctor? De lo que es en las clases, etcétera. Pero es por el hecho de que tenemos nosotros también que estar al nivel de la exigencia suya. ¿Verdad, Yeol? Adelante, maestro Alan. Sí, yo tenía una duda. Cuando comenzó la clase, usted dijo que el examen era día 23, pero yo estaba viendo aquí que nos toca Derecho Mercantil 3, 17 de octubre. ¿No sé si estoy mal? Pues yo aquí me pude ver... Bueno, sí me asusté un poquito ahí con el cambio de fecha, pero... No, yo me pude haber confundido, pero confírmemelo, porque yo... A mí según yo, la figurita que nos mandaron dice Derecho Mercantil 3, 17 de octubre. Y para la sección K sería 16 de octubre. No, es otra sección G, la que nosotros tenemos en la tarde. Sí, entonces por sería favor, confírmenme, Ana Rebeca, o alguno que tenga a la mano el horario o calendario. Efectivamente, doctor, buenas tardes. El examen de Mercantil 3 está programado para el 17, que es jueves. Ok. Entonces, me crucé la información. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves en clase, en el examen. Candy, gracias, Ana Rebeca. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, lo escucho. Usted no sabía, bueno, me había dicho a mí y a mi otra compañera de que nos iba a dar algún consejo de cómo estudiar, ¿verdad? No sé si nos lo pudiera dar ahorita o tenemos que esperar al siguiente examen. Por favor, licenciado. En línea rápida. Tienen que tener a la mano sus copias de clase, su código y sus leyes especiales que hemos visto. Sus textos, si tienen, o sus consultas electrónicas. ¿Qué deben de hacer? Leer, interpretar y apuntar por separado, aun que tengan notas que han tomado en clase, y hacer sus propias notas de cada institución. Y de esa institución sacar sus propias interrogantes. Porque ahí están repasando. Ya estudiaron, llevan a cabo sus notas para que no se les olvide o en forma conjunta van tomando notas. ¿Qué es el contrato de reporto? Entonces, eso ya lo vimos en el examen pasado. Apuntan. Lo ven en el Código de Comercio, etcétera. Apuntan. ¿Qué es para ustedes? Ahí están repasando. Y pueden llevar a cabo ahí mismo sus propias interrogantes. Para que esto vaya haciendo una especie de repaso para ustedes. Porque si solamente están memorizando y no apuntan, no obstante, el apoyo que se les presta en clase, ¿verdad? Entonces se diluye.
Entonces lleven apuntes, no de las clases, sino apuntes por separado de lo que vayan estudiando. Y así ustedes van repasando a la vez. Ese sería el consejo a grandes rasgos, Candy. Muy bien, gracias. Ricardo, Daniel. Sí, Ricardo. ¿Qué tal, licenciado? Pues nada, de hecho, solo como para reafirmar su consejo, ¿verdad? Yo estaba leyendo que hay un método, se llama el método Cornell, que por ejemplo se divide en 2 columnas, ¿verdad? Y por ejemplo en una columna se copia, por ejemplo, toda la doctrina que uno apunta, que uno lee, y luego en la segunda doctrina va apuntando las letras claves, ¿verdad? Entonces luego de esas letras claves, esas letras, ¿verdad? Palabras, perdón, clave, se hace un resumen en base a esas letras, a esas palabras claves, Así y es. se le queda a uno. Entonces, yo he estado preocupado, hemos estado preocupados, el por qué, aunque se les dé la clase y la profesora también les hace resúmenes y recordatorios, etcétera, en clase, ¿verdad? O en clases posteriores para que les sirva. No salimos bien en los exámenes. Y acuérdense que esto no es solamente para el examen, es para su vida profesional. Lo que les decía, ven la computadora, se me olvidó tal concepto, decir la computadora. Mi San Google es esto. Lo están viendo nada más en la cámara. Lo leen, se recordaron y después, tal como apagaron la computadora, así se les fue. No estudien solamente para el examen, estudien para su vida profesional. Sí tengo. Doctor, hay puntos importantes. Uno es que voy a ser dramática, lo sé, pero ya estamos en cuenta regresiva con los alumnos de 10º semestre 2024 porque estamos únicamente a 4 clases, ¿verdad? Y 2 exámenes, el segundo parcial y el final, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta esto. Segundo, no hay en realidad un secreto, un tip, una fórmula para decir, este es el camino correcto. Obviamente, pues hay opciones, hay consejos, como lo que nos está indicando Ricardo, el doctor también, pero deben tomar en cuenta que ustedes deben conocerse primero. ¿Cuál es la ventana de entrada del conocimiento de la información para ustedes? En mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo que me den instrucciones, ¿verdad? De forma verbal, porque no capto al 100%, pero si yo lo escribo y hago mis esquemas o mis croquis, a mí se me queda, ¿verdad? Entonces, digamos, en el Código de Comercio tenemos varios artículos. ¿Qué artículos abarca el contrato de participación? Abarca el artículo tal al tal. Entonces yo voy a estudiar esos artículos. A mí me ha funcionado primero trabajar doctrina, ¿verdad? Leo toda la doctrina y luego yo hago mis propios esquemas, mi resumen, escribo, como decía Ricardo, palabras clave, por ejemplo. Y luego de eso me voy al código. El código lo divido en secciones con base en el tema. Entonces, toda la información que tiene mi cerebro, yo la voy ordenando. Hagan de cuenta ustedes, voy haciendo archivos, porque si estudio todo, al rato no sé nada. Me pasa, ¿verdad? Y tercero, me doy cuenta que hay nuevos looks y eso no lo quiero dejar atrás. Mayen, algo pasó con su cabello y Rebeca, ¿verdad que sí? Sí, es que ese es un cambio, jóvenes. Miren cómo conoce uno a sus alumnos. Son detalles que no pasan desapercibido. Isabel siempre usa lentes cuando está en virtual. Regularmente usa lentes cuando está en virtual. Nunca la he visto sin lentes, es muy raro. Y en clase no los usa, fíjense. Son unas cosas que son detalles que uno se da cuenta a los alumnos jóvenes, se dan cuenta. Así que son especiales para nosotros y les deseo una feliz tarde. Se les ve muy bien para todos. Maestro. Gracias, licenciada. Ahí sí que quería comentarle, doctor, y a la licenciada, yo estoy en la mejor disposición si hay algún contrato que los jóvenes quieran que podamos repasar.
con la autorización de ustedes, con mucho gusto yo podría pues apoyar ahí a los jóvenes en algún contrato en específico que ellos quisieran que quisieran ampliar el conocimiento. Me pongo las órdenes, solo nos ponemos de acuerdo, pero siempre con la autorización suya, doctor. Por supuesto, maestro, por supuesto. Excelente. Por supuesto que sí. Y fíjense que hemos tenido durante, bueno, mis épocas de profesor, que siempre el maestro Cucuc ya cerró pensum, y como otros alumnos nos han pedido estar presente en clases, con el objeto de aprender y aportar también. Y con gusto nosotros lo recibimos porque para eso estamos. Y en el caso del maestro Cucuc, no solamente participa en clases, sino colabora y apoya, lo cual nosotros agradecemos. Porque tenemos una visión para ustedes de algo mucho más práctico, que nos ayuda y nos ayuda a llevar a esto a un mejor entendimiento. Quiero que se quede posteriormente con nosotros, maestro Cucuc, tenemos una duda que plantearle, ¿verdad? Porque nos llama la atención que tenemos siempre, ya sea en Mercantil 1 o Mercantil 2, hemos tenido siempre estudiantes que ya cerraron pensum y están pendientes del examen técnico profesional, lo cual, como les digo, nos agrada muchísimo. Y por supuesto, más si nos aporta. Así es que les deseamos buenas tardes. Nos vemos entonces el 17 de octubre en el examen. Estudien, no tengan temor, estudien. Les deseamos buenas tardes a todos. Hasta pronto, jóvenes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes.